Saludos amigos, amigas, estamos aquí en La Voz de Nuestra Gente, este programa que tiene como propósito, darle cabida a todas las voces de todos los estratos sociales también. La Voz de Nuestra Gente, de 10:30 de la mañana en adelante. Hoy está con nosotros, como todos los viernes, el abogado Rogelio Gracia Vázquez, a quien le damos la muy cordial bienvenida a nuestro programa a través de nuestra plataforma Telemina Radio. Telemina Radio, esta nueva plataforma del grupo Cubo Multimedios, desde donde les estamos hablando en esta mañana, a nombre también de Zairi Córdoba, quien está trabajando, Zairi, en la producción del programa. ¿Qué tal, abogado Rogelio? Bienvenido. Buen día, mi Lázaro, y buen día, auditorio, hermano. Gracias. Una semana más que se fue como agua, abogado. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo van los casos? ¿Hay trabajo en los tribunales? Poco a poco. Qué bueno, qué bueno. El tema que queremos abordar, o que vamos a abordar hoy, abogado, tiene que ver con la manifestación de los trabajadores jubilados, sí, que fueron, a través de una reforma que hizo o propuso la presidenta Sheinbaum, se les rasuró sus percepciones como jubilados. No son sindicalizados, estos son de confianza, petroleros de confianza. Ya hicieron una alianza y voy a dar a conocer un documento que están lanzando a través de las redes sociales para conocer las acciones que este grupo de trabajadores está entablando. La Alianza de Jubilados exhorta a Naciones Unidas a revisar el caso de la reforma retroactiva en México. Más de 93,000 personas adultas mayores, jubilados y pensionados de la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, Pemex y Banobras, representados por la Alianza Nacional de Jubilados, enviaron una solicitud al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, para solicitar su intervención ante la falta de disposición al diálogo del Estado mexicano con relación al impacto de la reforma al artículo 127 constitucional. En el comunicado, la Alianza expresa su profunda preocupación por las violaciones a los derechos humanos derivados de la aplicación retroactiva de reformas en materia de pensiones y en particular en lo relativo a la protección de las personas adultas mayores y los derechos de seguridad social. De acuerdo con los firmantes, estas medidas han provocado reducciones drásticas e inmediatas en el sustento de los extrabajadores, colocándolos en condiciones de vulnerabilidad e incertidumbre económica. Señalan que dicha reforma implica afectaciones graves tanto a nivel institucional, constitucional, como en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, al vulnerar principios como la no retroactividad de la ley, la progresividad y no regresión de los derechos laborales, además de debilitar al Estado de Derecho y generar tratos discriminatorios. Advierten que la forma en que se ha intentado justificar esta reforma ha ocasionado un daño significativo a la dignidad e integridad de las personas adultas mayores. Este es el documento que dan a conocer quienes hoy se conforman como una alianza nacional de jubilados. No solamente son petroleros, son de la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, personal de Petróleos Mexicanos y trabajadores de Banobras, los que se han unido, los que han formado un frente común y los que están buscando la manera que el gobierno dé marcha atrás en esta reforma. ¿Cómo ve usted desde el punto de vista jurídico este caso, abogado Rogelio? Mira, desde el punto de vista jurídico es claro como la luz de la razón que los reclamos que están haciendo los trabajadores jubilados están totalmente apegados a la Constitución y al derecho. Es una reforma que atenta en contra de esos derechos humanos
de los trabajadores jubilados, toda vez que no se puede aplicar retroactivamente la ley en perjuicio de las personas. Se puede aplicar cuando es en beneficio la retroactividad, pero nunca cuando es en perjuicio de las personas, ¿no? Entonces, sí. Y eso está claro en la Constitución. Y además está vulnerando derechos adquiridos que ya están dentro del patrimonio de los trabajadores y que al querérselo quitar de un plumazo con una reforma, naturalmente que conculcan sus derechos humanos. Sí. ¿Se les debió haber tomado en cuenta en qué sentido esa reforma debió haberse estructurado? No sé, quizá en una mesa de negociación, no haciéndola retroactiva, sino a partir de ahora en adelante, ¿no? Pues yo siento que ni así, Lázaro, porque las normas de orden público no son negociables. Son normas que deben de aplicarse estrictamente conforme a la letra de la ley. Y aquí estamos hablando de la letra de la ley en la Constitución, sí, que es la ley suprema del Estado mexicano. Entonces, sí, está muy difícil la reforma, solamente que lo haga de manera arbitraria. El 127 constitucional, a grosso modo, ¿qué dice? Habla sobre tierras y aguas, sobre hidrocarburos. Entonces, pero esa es la reglamentación en cuanto a la naturaleza que tiene la tierra para producir, sí, pero no en cuanto a los derechos de los trabajadores, que son cuestiones muy diferentes, muy claro, sí, por sentido común. Vamos a tratar de rescatar en específico ese apartado de la reforma para saber en qué sentido va, ¿no? ¿Qué plantea esa reforma? Ya en la letra, pues, ¿no? Pues disminuirlos de sus pagos que perciben por jubilación. Eso es lo que persiguen. Ahora, se dice que esos pagos eran estratosféricos y que no, como que no hay ahí un catálogo o condiciones igualitarias para todos, que unos percibían casi 1 millón de pesos, otros 800, otros 600, y que esto estriba en el hecho de cómo te llevabas tú con el alto jefe de Pemex, ¿no? O con el superintendente o gerente de una refinería. Y entonces beneficiaban a ciertos amigos con unas pensiones, como les han dado en llamar, doradas, porque son pensiones de los montos, vaya, el ciudadano común jamás los va a percibir. Sí, es ofensivo, al ingreso del ciudadano común y corriente. Sí, sí, estaban muy disparadas, creo que en parte hay razón, ¿no? Bueno, sí hay razón, pero el problema es que lo pactaron, que lo convinieron, que lo establecieron. Entonces, esa situación anormal la debieron haber visto desde un principio, pero el Estado mexicano lo toleró en lugar de haberlo sancionado. ¿Por qué? Porque era un grupo privilegiado que formaba parte de la misma élite del poder. Es correcto, sí. Ellos mismos solaparon esto, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, hay aquí también un despacho que dice: técnicos y profesionistas petroleros alistan amparos contra la reforma que reduce sus pensiones. La agrupación de estos trabajadores advierte que la medida podría recortar hasta un 50% las jubilaciones del personal de confianza en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. El sindicato insiste en que no se trata de pensiones doradas, sino de ingresos construidos por años de escalafón, antigüedad y formación técnica especializada. La estrategia legal se basará en tratados internacionales y deberá presentarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación de la reforma. Pero están ya pues advirtiendo, anunciando que van pues a recurrir
a los amparos contra esta reforma. Ahora, la ley del amparo les da facultad, son factibles los amparos, abogado. Mira, ahí por lo que ellos están informando, están esperando que se haga la publicación para que surte efectos en contra de las personas que están involucradas, ¿no? Sí. Además que he tenido conocimiento, ¿no?, que ha habido personas que están lesionadas en sus derechos, que han promovido amparos sin que estuviera publicada la reforma. Entonces, naturalmente que ahí pues no le causa ningún agravio y el juez de distrito tiene que no admitir la demanda de amparo. Sin embargo, en los acuerdos que han dictado los jueces de distrito y por lo que he leído, unos han desechado la demanda de amparo en el sentido que a juicio de ellos la reforma no admite el amparo. Contra las reformas constitucionales es improcedente el amparo. Ya lo han decretado. Y ahorita el mismo Poder Judicial Federal acaba de establecer 2 juzgados para que conozcan de esos asuntos. Quiere decir que sí le van a dar cabida a los amparos, pero una vez que se haga la publicación, y de eso sí yo ignoro, si ya se publicó, si no se publicó, porque pues yo no tengo interés directo en eso, de no ser, de estar informado de lo que sucede en nuestro país. Sí, claro, mire, aquí también hay otro comunicado, dice: el camino que ya nos prepararon es la vía administrativa, con solo 3 jueces en todo el país. No es conveniente para nuestros intereses ni tampoco la vía laboral. La denuncia penal es lo más conveniente, así como otras medidas. Pongo a su consideración los siguientes pasos. 1. Denunciar penalmente los hechos con daño moral y material. 2. Proteger lo que queda de nuestra pensión solicitando su pago en efectivo. Aquí sí proceden los amparos. Promover la denuncia penal. 3. Promover la denuncia penal entre familiares y amigos, en este caso sin daño moral y material, pero sí por la desaparición del Estado de Derecho. Ánimo, dicen los amigos trabajadores, procedamos y defendamos a nuestras familias valientemente. Ahora, lo que plantean aquí, abogado, plantean la denuncia vía penal. ¿Es factible? Yo no le veo realmente sentido. ¿A quién van a denunciar penalmente? A todo al Estado, al Congreso. A todo el Congreso, ¿no? Y no pueden dolerse de daño material y de daño moral porque todavía no se ha aplicado la reforma. Todavía. Bueno, parece que ya les descontaron, abogado, ¿eh? Tengo entendido, a ver si rescato por ahí la nota, pero tengo entendido que ya les descontaron, que las pensiones, se habla que las tasaron en 70,000 pesos parejo, y ellos venían ganando obviamente muchísimo más, ¿no? ¿Cuánto? Imagínense. Sí, pero te digo, cada abogado tiene su punto de vista, ¿no? Pero te digo, ¿quién sería la persona física o moral que van a acusar penalmente por los daños? Pues el Estado, ¿no? Pero materiales y morales, pues tiene que ser la legislatura, el Congreso de la Unión. Oiga, y esto que está pasando con esto que fue sorpresivo, ¿no? Porque ahora mucha gente, ellos mismos dicen, pero si votamos por Morena, les dimos el apoyo y la confianza, y ahora pues sacan el as debajo de la manga y nos están afectando ahora a nosotros, ¿no? Y ya se vuelven enemigos del sistema, ¿no? Es que, mira, si te das cuenta y eres objetivo en los pasos que viene dando Morena, es lo que ha hecho ese partido que está ahorita en el poder, es monopolizando los poderes.
ya monopolizó el poder legislativo, monopolizó el poder judicial y está desmonopolizado el poder ejecutivo. Eso, al no haber contrapesos, que la Constitución los prevé totalmente, pues es un camino a una dictadura, en donde nada más va a valer la voz del dictador, porque los poderes pues van a estar nada más como leones pintados. Le puedes meter el dedo en la boca y no te muerde. Sí, no tiene efectivamente. Efectivamente, pero esto también, abogado, es una alarma, ¿no? Porque entonces el derecho laboral tendría que también pasarse a revisión, porque si eso hicieron con esta gente, al rato lo van a hacer conmigo y con cualquier trabajador, ¿no? Sí, no, y aparte te digo, ¿para dónde corres? Si la corte está compuesta por los famosos, la corte acordeón, una corte que a toda luz está a favor del Estado. Sí. Y la corte, su función era esa, proteger los derechos humanos de las personas, y lo hacían con eficacia, con todo y lo que quieran. Pero había mucha experiencia, había capacidad. Sí. Había capacidad, había gente muy ilustrada y con valor de proteger los derechos humanos. Sí. Bueno, la reforma laboral en México, que abarca del 2019 a este año, se fundamenta en 3 pilares: democracia sindical, voto libre y secreto, nuevo sistema de justicia laboral, centros de conciliación y tribunales laborales y cumplimiento de estándares internacionales. Busca la eliminación de contratos de protección, mejorar salarios y garantizar condiciones de trabajo dignas, incluyendo la reducción gradual de la jornada de 40 horas a partir del 27. Ya se va a empezar a aplicar esta reforma en materia de las 40 horas. También hay un fundamento principal: democracia y libertad sindical. Garantiza que los trabajadores elijan a sus líderes y aprueben contratos colectivos mediante voto personal, libre, directo y secreto. En el tema de la justicia laboral imparcial, sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje por tribunales laborales del Poder Judicial y la creación de centros de conciliación federal y locales para resolver conflictos antes de un juicio. Negociación colectiva auténtica. Obliga a la legitimación de contratos colectivos, prohibiendo los contratos de protección patronal que se firmaban a espaldas de los trabajadores. Es en parte lo más medular que tiene esta reforma laboral, que ya está obviamente aplicándose, abogado. Pues casi es la misma situación. Únicamente cambiaron el nombre de Juntas de Conciliación y Arbitraje a Tribunales de Trabajo. Entonces, la conciliación había dentro del sistema viejo. Nada más ahorita crearon la estructura específica en donde tienes que agotar primero la conciliación para poder presentar posteriormente la demanda laboral, como un requisito de forma para el ejercicio de la acción laboral. Con esto que está pasando con los trabajadores jubilados de confianza, abogado, uno se pone a pensar si verdaderamente están salvaguardados los derechos de los trabajadores, porque pues ya no hay garantía, ¿no? Pues la forma que lo están haciendo, no. Le están dando un machetazo completo, sin mayor compasión. Vaya. Sí, y si hay reforma, estás en total indefensión como trabajador. Claro, si hay reforma a la ley. Porque te digo, el Congreso de la Unión está ocupado por los mismos representantes del partido. Sí. Entonces, ¿para dónde corres? Y como no hay contrapeso político. No hay. Y los que medio tenían contrapeso ya se sumaron porque les conviene. Sí, cierto. Entonces el pueblo se queda bailando con la más fea.
Ahora ya no habrá pensiones jubilatorias. Parece ser que ya solamente van a finiquitar a los trabajadores, porque el Estado considera que ya no les da para la carga financiera que representa pagar pensiones. Ajá. Entonces ya los nuevos trabajadores ya no van a ser pensionados, abogado. No, o le están haciendo contratos en donde ellos mismos hacen sus aportaciones para que cuando se jubilen, ese dinero que ellos aportaron sea que se les entregue. Sí. Ya no es como antes, pues. Ahorita hay otro problema con los trabajadores del sector salud en Veracruz, porque al unificar los servicios de salud del gobierno federal, ya no habrá, como antes, servicio médico para los trabajadores de Petróleos Mexicanos, servicio médico para los maestros, servicio médico para los trabajadores afiliados al seguro. Se hizo un solo servicio de atención médica, un servicio universal más o menos, ¿no? Y en el hospital y en el centro de salud y en todas las dependencias que dependen del gobierno del estado, los van a cambiar ya de ese régimen, ya no van a pertenecer al sistema de salud en Veracruz, pasan automáticamente a través del IMSS Bienestar, pasan automáticamente a ser trabajadores federales. Sí, la prestación. La prestación, pero ellos están peleando y tienen el temor de que no les reconozcan la antigüedad y que al brincar a ese régimen pierdan derechos y pierdan antigüedad. Por eso es que hay una serie de manifestaciones. Ahora estuvieron sin trabajar, creo, 2 o 3 días, porque están exigiendo al gobierno que les garanticen que sus derechos laborales no se van a ver afectados. Pues es que te digo, es manifiesta la voluntad del Estado en ir acabando con los derechos. Sí. Y sin embargo, a través de la cuota que le dan a las personas, pues van a seguir votando. Es como te decía yo, lo que decía, entonces me fue el nombre. Ajá. Que engorden a la gallina y después te la coman. Sí, le estás dando, pero estás engordando. Sí. Ya después te la comas, Mussolini. Entonces te digo, yo creo que es lo que está pasando con nuestro pueblo. Sí, lamentablemente, abogado. Ahora, el trabajador, ¿qué derechos tiene ahora el trabajador? Los mismos que contempla la ley federal del trabajo, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que hacer un trabajador? Un trabajador, pues tiene que saber que con el patrón que va a trabajar, cuántos días de vacaciones por año tiene que percibir, cómo se puede proteger de que el patrón no corra, porque hasta eso también, ¿no? Buscar la estabilidad en el trabajo. Sí. Porque el trabajador, su única fuente de ingreso es su fuerza física. Así es. No tiene más ingresos. Ese es el problema del trabajador. Y muchos no tienen sindicato, ¿no? Hay muchos trabajadores que no tienen sindicato. Son libres. Son libres, sí. Sí. Y cuando al patrón se le ocurre, los corre. Exacto. Les ponen un 4 y los despiden porque O ya le tienen ponen cierto bola año. negra y ya no le dan trabajo a ningún lado. Así es. Y los trabajadores en ese sentido, ¿qué tienen, abogado, que tienen que saber y qué tienen que hacer cuando van a ser contratados? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Mira, por la misma necesidad del trabajo, el trabajador lo que quiere es trabajar. Sí. A él no le importan los derechos. A él le importa que le den el trabajo, que le paguen su salario. Sí, por la necesidad. Por la necesidad. Sí. Es que pueden hablar de derechos cuando las partes son iguales. Pero cuando una parte es desigual, te tienes que someter por la necesidad. Así es. No porque seas tonto, no porque no te des cuenta, sino porque la necesidad te obliga a trabajar porque tienes una familia que mantener. Sí, es cierto. ¿Y qué le haces? Y a veces hay que firmar en blanco y pues fírmale, ¿no? Eso es usual, la firma en blanco de los trabajadores. Sí. O de acusarlos falsamente, penalmente, para
eliminarlos cuando son los quisquillosos del grupo. Es decir, que el Estado sí tiene una deuda con la clase trabajadora, porque no les brinda garantía de nada, abogado. Ya nada más quedó como historia la cuestión del derecho laboral, el derecho laboral que defendió el maestro Trueba Urbina, que hablaba de la reivindicación de los derechos del trabajador desde la conquista, en su teoría integral que tenía el maestro Trueba Urbina, o la defensa aguerrida que hacía el otro laborista, el maestro, se me fue su nombre, hasta que me acuerdo te lo digo. Entonces, y de varios maestros, Castorena, y varios que tenían ese empaque de lucha social, sí, por los derechos de los trabajadores, derechos sociales, que es el derecho del trabajo y el derecho agrario. Se quiere decir que a nosotros, los trabajadores que obviamente ya no estamos trabajando, en mi caso, bueno, soy pensionado del seguro, pero las nuevas generaciones ya no aspiran a nada laboralmente, abogado. Pues yo siento que no, desgraciadamente. Ya no va a haber pensión, ya no hay garantías de nada para los trabajadores. No, digo solamente que se sujeten al contrato ese de que ellos mismos paguen su salario, sí, y dando la cuota para cuando se jubilen le den ese dinero. Pero ya por parte del Estado, no, ya se sacudió, sí, la responsabilidad. Creo que ya no va a haber jubilaciones, ¿eh? Exacto, se sacudió y apoya. Pensiones, sí. Y apoya para darle palo duro en la cabeza al trabajador. Oye, y así como de un plumazo. Del campesino también. Del campesino también. Ya ves cuántas marchas. Sí, hombre. Y no hay respuesta. Que ha quedado, es un sector. Ese sector social. Muy rezagado, muy vulnerable. Pegado duro en la cabeza. Sí. Entonces la recomendación para los jóvenes es que vayan fincando su propia empresa y vayan, no sé, fomentando la cultura del ahorro, porque ya el Estado ya no te va a garantizar nada, ni pensión ni nada. Aunque es muy difícil en los tiempos que estamos viviendo la cuestión del ahorro, Lázaro, porque puramente va sacando lo que... Para el diario. Para el diario. Sí, cierto. Entonces, ¿de dónde ahorra? Sí. Toda esa gente, abogado, esos juristas, esa gente que trabajó tanto por proteger a los trabajadores, pues ya no se les respetó, ya de un plumazo echaron abajo todo en lo que habíamos avanzado laboralmente, sí, ¿no? El maestro Mario de la Cueva. De la Cueva. Tú lees el Tratado de Derecho Laboral del maestro Trueba Urbina y es una maravilla. Uno defiende los derechos sociales, lo mismo que el maestro que acabo de mencionar. De la Cueva. Sus libros. Y aparte, Lázaro, el movimiento que hubo a nivel mundial de defender el derecho laboral. Sí. Hay tratados muy buenos, tanto de españoles como de argentinos, como de rusos, que te dan la información que era la lucha de clase. Sí. Capital, trabajo. Entonces, todo eso lo vienen tirando al vacío. Claro. Ya nada de eso está vigente actualmente. Ya no. De hecho, ya los sindicatos ya no tienen el peso específico de antaño. El peso que tuvieron. Ya no. No, y se vuelven blancos. También. ¿Por qué? Porque sí, el representante sindical le gusta el dinero y le gusta vivir igual que la élite. Entonces, el representado da más el modo de vivir del representante. Se vive de la base. Entonces, todo eso, fíjate cómo viven los representantes de los sindicatos, que son mega millonarios, y cómo vive su base. Sí, claro. Y es nada más dar a tole con el dedo ya con los sindicatos. Yo no le veo ya
lo que hubo, sí, la fortaleza. Se desvirtuó todo, ¿no? Por los intereses mezquinos de los líderes, que usaron al sindicato para enriquecerse vilmente, ¿no? Sí. Pero ya no hay lucha sindical. Hay libros completos de varios líderes que se hicieron riquísimos a través de la representación. Sí. Y todavía la base lo adora. Así es el trabajador, sí. Más le pega, más quiere. Hasta le hacen monumentos y le llevan ofrendas florales y homenajes póstumos a quienes usaron a los trabajadores para hincharse de dinero, ¿no? Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Sí, oiga, entonces ya para finalizar el tema, ya nos vamos, y para finalizar el tema de los trabajadores que están entablando su lucha para tratar de que se les reintegre lo que ya se les mochó, estos trabajadores de confianza, son de Pemex, son de Comisión Federal de Electricidad y son de Banobras. ¿Cómo ve usted esa lucha? ¿Va a fructificar o va a ser difícil? Pues podría fructificar a través de los tratados internacionales, recurriendo a otras organizaciones. A la ONU ya dijeron que ya hay una carta para la ONU. Como lo vienen haciendo, o como lo vienen haciendo varios magistrados y jueces de distrito que promovieron en contra de la reforma judicial y ya les admitió, les admitieron su reclamo a nivel internacional, y ahí puede venir algo bueno. Es que no es posible una reforma judicial en donde elija a través de votos del pueblo a los fundadores. Los fundadores no son ¿cómo te diré? Populares. Así es en contra de la naturaleza del juez que sea popular. Claro, sí. El juez tiene que ser apopular porque él juzga conducta. Sí, claro, no puede ser Entonces popular, no puede, claro. ¿De qué grupo? A veces le toca ser verdugo, ¿no? Le toca ser verdugo mayormente y eso no es popular, ¿no? Eso no es popular. Creo que el procedimiento de la reforma judicial fue equivocado. Fue malicioso, no fue que fue totalmente malicioso. Ya había una tendencia, ¿no? Para fortalecer la idea que tienen de la democracia, que se aplique en México, que la están pateando y la están destruyendo. Así es. Bueno, pues interesantes temas, amigos. El tiempo se nos ha terminado. Gracias a todos los amigos que nos acompañan y a quienes estarán viendo el video en nuestra plataforma de Televina Radio. Gracias a nombre de nuestra compañera en la producción, Zairi Córdoba, a nombre de nuestros compañeros de Cubo Multimedios y especialmente del abogado Rogelio Gracia Vázquez, que, bueno, estuvo con nosotros en este viernes y que también se despide de ustedes, de la familia y de todos los amigos. Sí, que tengan un excelente fin de semana, que Dios me los proteja poderosamente a todos tu auditorio y a los que no. Gracias, abogado. Amigos, esto fue La Voz de Nuestra Gente a través de las plataformas de Cubo Multimedios. Gracias, que la pasen muy bien, que tengan todos un excelente y bendecido fin de semana. Nos escuchamos y nos vemos, si Dios quiere, la semana próxima. Que la pasen bien.